Robin García reside en Guatemala junto a su esposa Ofe Rodas. Ambos son padres de 3 hijos, Robin Jr., Raquel y Denise. Robin García es predicador, comunicador, educador y emprendedor. Cuenta con 35 años de ministerio pastoral, con experiencia apostólica en la formación y plantación de ministerios e iglesias. Así también cuenta con vasta experiencia en liderazgo, alta dirección y trabajo en equipo en asuntos eclesiásticos, sociales, derechos humanos, empresariales y de organizaciones. En su preparación profesional, Robin García posee estudios avanzados en liderazgo cristiano en Haggai Institute, licenciado en Teología de Logos Christian College, maestría en liderazgo organizacional de la Universidad San Pablo de Guatemala, maestría en estudios teológicos de Logos Graduate School, maestría en dirección de empresas de Eunice Business School, doctorado en teología y ministerio pastoral de Latin University of Theology. Dentro de sus múltiples roles, el Dr. Robin García es profesor universitario, participa en la producción de televisión y radio, es miembro de la Mesa de Seguimiento Presidencial, es comisionado del Diálogo Nacional Guatemala Adelante, ha sido presidente del Consejo Apostólico de Guatemala en varias ocasiones, actualmente funge como vicepresidente, es apóstol de Visión Cristiana Rey de las Naciones. Uno de los lemas que rigen su pasión y corazón es desarrollando personas, transformando comunidades con el poder de la palabra de Dios. Demos la bienvenida a Robin García. Pongámonos de pie y vamos a darle un aplauso como se lo merece el Espíritu Santo. Él es el digno de toda alabanza y gloria aquí. Él es el Señor de la iglesia. Más fuerte el aplauso en esta celebración al dador de la vida, del conocimiento, de la revelación. Él nos acercó a Jesucristo. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos consuela, es nuestro ayudador. Fuerte el aplauso al Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Amén. Amén. Por favor, siéntense, mis amados hermanos. Es un honor estar en esta casa de bendición, de gracia de Dios. Es notoria la inspiración que este ministerio ha dado desde las familias fundadoras y las familias pastorales que hoy dirigen. Yo me siento muy privilegiado de ser amigo del apóstol Edmundo, de su familia, y hoy de compartir en este magno evento. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante que he titulado El principio del jardín y las voces de más allá del río. Y en lo que usted se ubica con su Biblia y sus notas, quiero pedirle a mi esposa que se ponga de pie. Ella me acompaña, mi esposa Ofe. Tenemos 35 años de casados, gracias a Dios. Abraham Kuyper escribió lo siguiente: no hay parte de nuestro mundo intelectual que deba estar herméticamente aislado del resto, y no hay una pulgada cuadrada en todo el campo de la existencia humana sobre la que Cristo, que es Señor de todo, no clame mío, porque todo es de Dios y sobre todo Él es Señor. Desde el tiempo de los filósofos, Aristóteles presuponía la existencia de comunidades que se estaban formando con miras a un bien, con la búsqueda de un bien supremo, y cada comunidad constituida se dirigía hacia eso. Desde la época medieval ha habido un estira y encoge entre lo que se supone debiera de ser la relación Estado-Iglesia o separación Estado-Iglesia. A partir de la Revolución Francesa, el Estado ha venido creciendo hasta convertirse literalmente en un terrible monstruo, en un leviatán totalitario. También han habido pensadores cristianos que a través de la historia de la iglesia y la historia universal tenemos registro de que han sentado bases de poder constitucional, del rendimiento de cuentas que debiera de entregar cada gobernante,
de los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, la contribución de hombres y mujeres pensadores y pensadoras de la iglesia, han contribuido a la sociedad de manera que se tiene una concepción de la soberanía popular que reconoce a Cristo como Señor sobre todas las esferas de la vida. Se debe a Abraham Kuyper la principal aportación del protestantismo moderno a la doctrina social cristiana, el concepto que es conocido como la soberanía de las esferas, y que a nuestros días llega con libros y con conceptos modernos como la profecía de los 7 montes. O sea que esto no es nada nuevo, esto ya se viene dando a partir de hace mucho tiempo. En esta filosofía, esta idea basada en la Biblia, lo que pretende es declarar que Cristo es Rey soberano sobre todas las cosas y es poseedor en potestad de los cielos y de la tierra. La Biblia dice en Mateo capítulo 29, versículo 18: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Diga conmigo, toda potestad. 1 Timoteo 6, 15 al 17 dice: bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra, imperio, sempiterno. Jesús es Señor de Guatemala y sobre todas las esferas sociales. Y es aquí donde radica el glorioso principio de la libertad. Estas esferas y esta perfecta soberanía del Mesías al mismo tiempo niega la soberanía de una esfera sobre la otra, o la soberanía de los hombres sobre los hombres, sino que lo que está determinando es que cada esfera tiene su propia soberanía y que sobre todas las soberanías que interactúan, el soberano es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Lo que esto significa, mis estimados hermanos y amigos, es que la vida social humana está dividida en esferas de conocimiento, de capacidad, de influencia, de autoridad, y cada cual con su propia lógica y naturaleza se desarrollan, de modo que ninguna puede intervenir sobre la otra sin afectar el proceso natural y lógico y bueno que debe tener estas esferas en la sociedad. Cuando una se inmiscuye en la autoridad de la otra, todo se pervierte. La universidad, por ejemplo, ejerce su poder en el conocimiento científico, en el área académica, las artes en el poder artístico. El sindicato gobierna la fuerza de trabajo. Detrás de todas estas esferas orgánicas surge una esfera que se le llama la familia, con sus derechos al matrimonio, la paz doméstica, la educación y la propiedad. Y en esta esfera también, como cabeza natural, se reconoce al hombre o a la mujer en su caso, de ejercer la autoridad inherente, no porque el gobierno se lo permite, no porque el Estado así lo dicte, sino porque el Rey de reyes y soberano sobre todas las cosas así lo ha determinado. Los profesionales ejercen autoridad en su campo: un médico en la medicina, un arquitecto en lo que es la construcción, un profesional de los medios de comunicación en lo que es su campo. En todas las esferas Dios gobierna suprema y soberanamente a través de sus ungidos escogidos. Diga conmigo, ungidos. Y ungidos no necesariamente porque son ungidos con aceite en un altar de una iglesia. Ungido significa designado, significa que tiene de parte de Dios una asignación que puede ser en el campo ministerial o en el campo secular, en el campo profesional o en el campo de trabajo. Donde uno esté asignado a una tarea, ahí tiene uno su unción.
En estas esferas Dios gobierna y cada persona ejerce en libertad su llamado, y como Martín Lutero lo llamara en aquella época, su vocación. Porque cada uno tiene una inclinación, cada uno tiene algo que le llama la atención, una habilidad, una posibilidad para hacer, y en esa habilidad y oportunidad tiene una responsabilidad para dejar este mundo un poquito mejor de cómo lo encontró, para contribuir con el plan perfecto de Dios y para alcanzar ese supremo bien que nosotros buscamos, que es la felicidad que se encuentra únicamente en Dios. Cada esfera, por otro lado, es un jardín. Diga conmigo, un jardín. ¿Y qué es lo que se hace con un jardín? Se cultiva, se cuida, se desarrolla. Es decir, cada esfera es una cultura. Y aquí quiero yo sembrar otro principio, el principio del jardín, que es parte del título de esta conferencia. Porque todo en la vida se cultiva. Diga conmigo, todo en la vida se cultiva. Y por eso se llama cultura. Mire, por ejemplo, la agricultura, lo que cultiva es el agro. La piscicultura, lo que cultiva son los peces. El físico-culturista, lo que cultiva son sus músculos. Y así podríamos seguir hablando de la selvicultura, la horticultura, etcétera. Porque cultura lo que significa es eso: cultivo, crianza, desarrollo. Mientras más campo tengamos para cultivar, más fruto vamos a cosechar en todos los campos de la vida. Todo en la vida se cultiva. Diga conmigo, todo en la vida se cultiva. Ahora, la cultura, que es parte de todo lo que nosotros hacemos, y todo lo que nosotros hacemos es parte de una cultura, se conquista o se coloniza. Estas no son cosas que quedaron en los registros históricos, esto es algo que persiste el día de hoy. La conquista o la colonización se sigue dando, y la guerra ya no está en la selva y en las montañas como hace unos 40 años. Ahora la guerra es por la mente de los hombres, por el corazón de los niños y de los jóvenes. Cuando alguien desea expandir influencia o territorio, lo que hace es conquistar o colonizar, sembrar más, pues, ¿verdad? Quien desee cultivar, quien desee más cosecha, lo que tiene que hacer es sembrar más, ampliar su jardín o ampliar su campo de cultivo. Lo mismo sucede con las diferentes esferas de la sociedad. Lo mismo sucede con la cultura. Se conquista, se coloniza a través de sembrar y cultivar semillas. Los métodos modernos de conquista y colonización ahora se hace a través de inseminar el corazón y la mente. Es a través de bombardear con ideas, con ideologías, con pensamientos, con conceptos. Por eso es que existen los jardines de pensamiento. Por eso es que existen los tanques de pensamiento o ideas. ¿De dónde cree usted que viene el nombre de kindergarten? Que es un nombre que procede del alemán, que es lo que significa es un jardín de niños, porque lo que se hace desde ese kindergarten en la edad parvularia es sembrar semillas. Lo que nosotros conocemos que dice el libro de Proverbios: instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de eso. ¿Va conmigo en las ideas que quiero sembrar en su jardín esta mañana? Así como un jardín entonces transforma de manera gradual lo que antes pudo haber sido un terreno baldío, la influencia se expande en medio de las culturas, crece gradualmente, a menudo es invisible, hasta que finalmente se cubre la tierra de ese cultivo o de esa cultura. Como dije anteriormente, hoy se libra una guerra, y la guerra ya no está en la montaña. La guerra, aunque vemos un episodio fatídico del otro lado del mundo,
con lo que sucede en Ucrania y en Rusia. La guerra por estos lados también persiste, pero esta guerra tiene una meta: es el alma de nuestra cultura, es la mente de los hombres. Es vital entonces que tengamos la habilidad de ver qué es lo que está sucediendo detrás de todo lo que pasa, y ser nosotros como lo eran los hijos de Isaacar, porque dice en primer libro de Crónicas 12:32: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Repito nuevamente: de los hijos de Isaacar 200 príncipes, diga conmigo, entendidos. Entendidos en los tiempos, diga conmigo, con conocimiento, porque sabían lo que Israel debía hacer. Y número 3, diga conmigo, influencia, porque dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto significa que todos estamos llamados hoy a ser estrategas, a ser estratégicamente un FODA de lo que nos sucede a nuestro alrededor, en nuestra casa, nuestro vecindario, nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero. Las fortalezas, las oportunidades que están apareciendo, o los desafíos o debilidades, o las amenazas que pueden venir sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser estrategas? Ante muchas otras cosas, yo les presento hoy que hay una gran ola que está viniendo sobre el mundo, un gran tsunami que está viniendo del otro lado, porque cuando los hijos de la luz trabajan de alguna manera, los hijos de las tinieblas no están solo observando. Mientras que los hijos de la luz se preparan para hacer algo bueno, los hijos de las tinieblas quizás ya están haciendo algo malo, porque por el otro lado también se levanta un tsunami que se llama globalismo, que no es lo mismo que globalización, que es un plan de dominio mundial que pretende cambiar todo, y comienza por las ideas. Está sembrando pensamientos en la mente de los niños, de los jóvenes y de los adultos, y cuyo fin es cambiar hasta la naturaleza humana. Imagínese usted que ahora ya no solo existen dos géneros, ahora hay géneros, hay número de género en el mundo como número de personas haya viviendo en el planeta. Hay más de 7 billones de personas en el mundo. Esto significa que pueden haber 7,000 millones de posibilidades de géneros que se le ocurran a la persona, porque es lo que la percepción de cada quien le dicte. Alguien se percibe mujer, se percibe hombre, o se percibe las dos cosas, o se percibe un animal, o se percibe una máquina. Esto está cambiando lo que es la naturaleza humana, lo que se conoce como transgénero o transnaturaleza. Este globalismo lo que busca es el control de la familia, el control de la natalidad. Imagínense usted que desde 1980 se calculan que van habiendo en el mundo más de 1.400 millones de abortos. Más de 1.400 millones de abortos. Por otro lado, la eutanasia está viniendo cada vez a la legislación de los países. ¿Y qué es la eutanasia? Sino el esfuerzo por limpiar de viejos el mundo. Esto significa que la idea de estos es que en los próximos congresos de lluvias de gracia no se van a estar aquí premiando a los que tienen 30 años, porque tal vez ya ni van a estar aquí. Eso es lo que quisieran. Quieren limpiar de enfermos, quieren limpiar de personas discapacitadas el mundo. No solo se quiere reducir el número de habitantes en el mundo, sino se quiere evitar que nazcan los niños que se presume vienen con alguna dificultad congénita. Se quiere limpiar al mundo de discapacitados. Por medio del control económico, el globalismo lo que está intentando es endeudar a las naciones. Y dígame usted, con deudas perpetuas, ¿qué nación podría aspirar a salir del subdesarrollo?
El globalismo pretende superar las soberanías económicas, culturales y políticas de las naciones, sometiendo a las naciones a una soberanía global. La última defensa, y tome nota porque somos parte de ella. Si nosotros caemos, cae todo lo demás. La última defensa es la familia y la iglesia. Diga conmigo, la familia y la iglesia. De ahí que viene el ataque desmedido y espeluznante del enemigo en contra de las familias, trastornando la imagen de la familia como Dios manda, queriendo matar a los niños aún antes de que nazcan, matar a los seres humanos aún antes de que vengan al mundo. Y anoche hacíamos una reflexión con mi esposa, porque tuvimos que asistir al funeral de una bebita recién nacida anoche a las 11 de la noche. No fue el velorio, fue el funeral. La enterramos anoche a las 11 de la noche y no de COVID. Nació ayer temprano, vivió poquitas horas e inmediatamente la llevaron a enterrar. Y estuvimos ahí con la mamá, con el papá, que son dos jovencitos de no más de 30 años. Con una fortaleza del Señor, pero también llorando porque era su ilusión tener a su bebé. Y hacíamos la comparación, hacíamos el comentario, y me decía mi esposa: yo no entiendo cómo puede haber gente que quiera abortar sin un sentimiento, o que esté provocando abortos en otros sin que nada pase por su conciencia, cuando que una madre lo que más siente es cuando un hijo se le está yendo, o cuando se pierde a un hijo. Nadie puede saber lo que está sintiendo ese corazón. La última línea de defensa es la familia y la iglesia, porque si el globalismo logra sacar de la ecuación a Dios, entonces se colocará a sí mismo como autónomo, supranacional y soberano. Por eso usted mira que en la Biblia y en la historia universal, siempre en cada generación hay alguien que se levanta en cada generación para defender los valores y los principios que preservan la vida y que preservan la familia, que preservan las libertades, que preservan los derechos humanos. Y por eso me parece que alguna razón hay que a los legisladores se les llame los padres de la patria. Quizás no es por sus buenas acciones o por su ejemplar forma de vivir, sino por lo que el concepto, lo que significa ser legislador. ¿Por qué? Porque no importa quién ocupe el poder, la cultura tiene más fuerza y vigor que todas las ideologías políticas. Los políticos van y vienen, pero las leyes alguien siempre las está implementando. Y ya le voy a explicar por qué a mí me parece que es interesante que a los legisladores o a los que establecen leyes se les llame padres. Porque no importa qué partido esté en gobierno, de qué color sean las bancadas, lo importante es quién está imponiendo las leyes. Porque los políticos, como dije, vienen y van, pero la cultura permanece. Aún la religión puede desaparecer, pero la cultura permanece. Se podría interpretar que la lucha de estos tiempos es por cuestiones sociales, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas. Sin embargo, si usted se da cuenta, es una lucha de culturas. Porque la cultura es la manifestación del pensamiento colectivo de un pueblo. Repito, la cultura es la manifestación del pensamiento colectivo. Esto significa que quien controla la mente crea y controla la cultura. Asimismo, la cultura es resultado de la ley. Por lo tanto, la manera más eficaz de cambiar una cultura, ¿qué es? Es controlar las leyes. Es modificar las constituciones. De ahí entonces se entenderá por qué digo que por alguna razón a los legisladores se les dice los padres de la patria, porque de alguna manera ellos generan
Ellos inseminan, ellos procrean. A través de las leyes, una forma de pensar que luego se va a convertir en una cultura. Todo aquello que tome fuerza de ley será convertido en algún momento en un estado normal para la mayoría de los ciudadanos. Y que aunque en esta generación, por ejemplo, se cambiara alguna ley que fuera en contra de nuestros derechos, nosotros podríamos estar luchando por nuestra libertad. Pero si esa ley persiste hasta que se convierte en un pensamiento, que se convierte en una cultura dentro de 2, 3 generaciones, lo que hoy nos parece contrario, en ese momento va a parecer normal, va a parecer cultural. Se comienza sembrando ideas, como dije, en el kindergarten, en la lectura inicial. Luego se cultiva como un jardín hasta imponerse como una ley para volver aquello normal. En algunas sociedades ya es normal que se aborte en los primeros meses. En Colombia recién el Poder Legislativo pasó una ley que pueden ya abortar a los 6 meses. En algunos estados de los Estados Unidos, en el mismo momento, instante del nacimiento de un ser humano, puede ser abortado, es decir, asesinado. Y a través de las leyes lo que están volviendo es algo terrible, lo están volviendo algo normal. Ahora, los más grandes riesgos de nuestros niños ya no están en las calles. Yo me recuerdo cuando salíamos a jugar pelota a la calle, vivía menos gente en el pueblo, eran más conocidos los vecinos, habían menos vehículos y podía uno echar la chamusca y terminar el primer tiempo y no pasaba un carro. Pero ahora los peligros no están en la calle porque puedan asaltar o porque sea tanto como el tránsito. Los peligros ahora para nuestros niños están en la escuela. Se los llevamos nosotros a la casa a través del iPhone, a través de la tablet. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué se puede hacer ante este panorama? Ante una realidad que como hijos de Isaacar percibimos que está sucediendo. Moisés, desde su juventud, fue preparado para gobernar. Él fue creado en el palacio para ser príncipe, para gobernar. Dios lo llevó para completar su maestría al desierto por 40 años. Y cuando Dios lo llamó de entre las ovejas a un llamado excepcional. Moisés se preparó para gobernar. Se convirtió en el gran libertador de Israel. Pero aparte de ser libertador, también se convirtió en legislador. Porque nuevamente, el que pone las leyes impone la cultura. El que pone leyes impone pensamientos, formas de pensar. Dios levantó a Moisés no solo para que fuera un buen pastor, no solo para que fuera un gran profeta, no solo para que él pudiera traer la revelación escrita al corazón de los hombres en los 10 mandamientos, sino que él lo levantó como legislador. El clamor del pueblo había subido delante de Dios y Moisés se enfrentó con el poder de Dios, la cultura, la religión y la política y la fuerza militar de Faraón. Y no ha habido algo que hayamos visto nosotros en Guatemala en las últimas décadas que haya tomado tanta fuerza como la oración y la política. Y pareciera ser como que estamos hablando de agua y de manteca. No dije de agua y de aceite porque la política es vista como algo no tan puro como el aceite de oliva. Pero digamos, cuando yo digo la oración y la política, estoy hablando como que estoy refiriéndome al agua y a la manteca de coche que ya está pasada. Pero no hemos visto en décadas una fuerza que se haya levantado en nuestro país y en otros países, porque no somos los únicos, en que se haya desarrollado un llamado a la oración en la iglesia por su nación y un llamado de los hombres de Dios a participar en el gobierno. Jamás lo hubiéramos creído. Pero a mi consideración, mi querido apóstol y pastores,
A mi consideración, la oración y la política se van a convertir en la vara que los nuevos Moisés pueden levantar para hacer grandes maravillas para la gloria de Dios. No me estoy refiriendo a una política partidista. No me estoy refiriendo yo a algún color de los que van a abundar en el cartón de lotería, digo, en el cartón de las elecciones. Me estoy refiriendo a la política, porque todos somos políticos, de alguna manera, porque la política es la administración de las cosas comunes. La iglesia tiene su política, la familia tiene su política. La política es el arte de la administración. Y el arte de la administración de una nación, Dios en su escritura le llama gobierno, reino. Guatemala ha recibido una palabra desde hace muchas décadas y todos hemos oído este llamado profético a la nación, a Guatemala, luz a las naciones. Lo seguimos creyendo, creemos que se va a manifestar, creemos que ya se está manifestando y creemos que han habido luces de esas que han salido para bendecir a las naciones. Pero en ese sentido yo quiero contarles que desde el 2015 se ha venido experimentando una extraña unidad en el cuerpo de Cristo a través de un ejercicio más activo y más público de oración, porque hemos llevado de los templos a las plazas. La oración ha ido del altar a las calles. Nos hemos atrevido a hacer públicas oraciones, no en la congregación, sino ante una sociedad que tiene tal vez otra manera de pensar. ¿Se recuerda usted en 2015 cuando se llamó aquel movimiento Guateora? Y que todos estaban orando, hasta fieles de otros credos, de otras religiones, hasta los que se decían no tener ninguna afiliación religiosa, estaban orando por el país porque la situación se puso tan tensa. Y empezó a través de esos años. No quiero decir que no se había orado antes. Yo creo que tenemos ahora el resultado de muchas generaciones que dieron vida, dieron batalla, oraron, han doblado sus rodillas delante del Señor. Hoy somos nosotros los que somos beneficiados con la cosecha, pero me refiero que se ha hecho más patente y se ha hecho más unida. Se ha vuelto un movimiento sin que un hombre, una mujer, una organización, una iglesia, una denominación salga reluciendo o salga manifestándose como cabeza del movimiento. Este es algo de la iglesia de Cristo, algo del pueblo de Dios. Las tensiones que se sucedieron por semanas, por meses, salió públicamente como los gobernantes de ese entonces cayeron presos. Se vivieron momentos tensos, sociales y políticos. Luego vino la presidencia de nuestro hermano Jimmy Morales, que él mismo decía: yo me considero el presidente más orado de toda la historia. Porque como alguien dijo de alguna manera, que en son de broma o de alguna manera le estaban pasando un mensaje, que a él le ayudaron a terminar su periodo presidencial como los cucuruchos que llevan en procesión el anda de su santo. Así dice, Jimmy Morales llegó al final de su mandato porque hubo una iglesia que se le echó al hombro y oró por él. Y él lo reconoce. Fue el cambio de la embajada de Guatemala en Israel hacia Jerusalén. Usted sabe los revuelos que ha provocado todo aquello. A partir de varios años atrás se ha venido desarrollando una mesa de seguimiento que se le ha denominado la mesa de seguimiento presidencial. No es como dice un medio de comunicación ahí que es un grupo de amigos del presidente. No, tenemos que decirlo francamente. Él ha sido un presidente, el actual presidente, con todo lo que quizás sus adversarios o algunos que tengan sus dudas puedan decir acerca de él. Yo quiero decir públicamente, como le he reconocido, él tiene una política de puertas abiertas y le ha dado un lugar a la iglesia que antes no se tenía. ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos recibiendo algo debajo de la mesa? No, Dios sabe que no.
Estamos ahí para orar por él como lo mandan las Escrituras en 2 Timoteo 2. Estamos ahí para llevarle una palabra del Señor, para sembrar una palabra de Dios en su corazón. El Espíritu Santo hará lo que Él tiene que hacer en la vida de ese hombre y de su familia. Y estamos ahí para darle un consejo si nos lo pide. Estamos ahí para darle un consejo si lo sentimos de parte de Dios, darlo, y ya está en sus manos la responsabilidad de reconocerlo o no. Hemos aprovechado para hacer avances de oración en el organismo ejecutivo. Se ora todos los días en el organismo ejecutivo, se ora una vez a la semana en el Congreso de la República de Guatemala. Se ha ido a orar con funcionarios, desde los alcaldes, los cocodes, los gobernadores. La iglesia está más orando afuera que adentro ahora de los templos. Dios está haciendo algo con la oración y la política. Se está convirtiendo como en una vara que está abriendo un camino nuevo, como un destino, algo que no entendíamos, algo que a algunos no les cabe, algo que a algunos no lo aceptan, porque cayeron en esa semilla, cayeron en esa mentira que les inceptaron, que les introdujeron, de que la iglesia debe estar separada del Estado, y el Estado debe estar separado de ser laico. Pero el Estado son hombres, son mujeres que tienen fe, que tienen testimonio, que tienen convicciones, que tienen principios y valores. Hombres y mujeres que necesitan de Dios para dirigir una nación. Hemos apoyado a las instituciones, a los funcionarios, y hemos estado como iglesia en la primera línea del COVID, como los bomberos, como los policías, como los médicos, como los psicólogos, como los funcionarios de los hospitales, los pastores. Salimos a apoyar a los enfermos, a consolar a las viudas, a los huérfanos, a enterrar a nuestros muertos, a llevar alimento a los necesitados. En desastre la iglesia ha estado al frente, porque como decía nuestra abuelita, orando y con el mazo dando. Y yo creo que lo sacó mi abuelita de lo que decía Santiago, que la fe sin obras es muerta. Han habido oportunidades para que la iglesia entonces demuestre la pasta de la cual estamos hechos y qué tipo de Dios es en el cual nosotros creemos. Por otro lado, se han dado mesas de trabajo en diferentes ministerios e instituciones como la SAT, donde se ha logrado detener persecución a pastores e iglesias, cosas que están fuera de la Constitución, que están fuera de ley. No estamos allí para pedir privilegios especiales, no estamos ahí para influir de una manera negativa. Estamos ahí para defender los derechos del ciudadano, los derechos de la iglesia. De tal manera que a principios de febrero el señor presidente hizo público un acuerdo ministerial del Ministerio de Ambiente, en el cual se sacó a la Iglesia Evangélica de Guatemala de un listado taxativo, en el cual estábamos puestos a la par de centros comerciales, de industrias, y yo creo que hasta agencias de astronáutica estábamos nosotros puestos ahí, ¿verdad? Con esas exigencias, instrumentos ambientales que se le requerían a las iglesias, y se quedó nada más en un listado para registro. Por los años que habían pasado, y porque esa ley se había convertido en un instrumento político, se había retenido y se tenía ya en un entuerto a la iglesia, de tal manera que todas las iglesias de Guatemala, eche pluma usted, 40,000 templos, 40,000 iglesias en Guatemala, cada una teníamos ya 5,000 quetzales de multa, solo por no habernos registrado. Eran 200 millones de quetzales. Un político se le hubieran abierto los ojos de este tamaño. Pero se logró a través de esas mesas de trabajo en la cual la iglesia, a través de ministros, a través de pastores, nos hemos sentado, y donde se ha dado la oportunidad de platicar, de exponer posibilidades y de tender puentes. Porque yo creo que es más fácil llegar a la voluntad de los hombres si primero se toca su corazón. Yo creo que es más fácil que a usted y a mí, el vecino, nos abra la puerta si tocamos amablemente en lugar de patearle la puerta. Yo creo que hay libertad para ir a quemar llantas y ponerse en la carretera si quiere, o ir a hacer arengas a la plaza central. Pero también yo creo que hay una forma más diplomática que podemos
que podemos aprovechar para tocar las oportunidades que no se podrían hacer de otra manera. Diga conmigo, hay que ser sabios. El año pasado, el 25 de julio, el señor presidente hizo pública la política de protección a la vida desde su concepción y la institucionalidad de la familia, que consta de 99 acciones, que 11 ministerios se han unificado para optimizar resultados en beneficio de la familia y la protección de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Inmediatamente, como ustedes supondrán, se puso varios amparos en contra del señor presidente, en contra de la política, y la Corte de Constitucionalidad suspendió en definitiva ese trámite porque no tiene materia. Este logro se unió luego, el 12 de octubre del año pasado, la firma de la Declaración de Ginebra, que son varias naciones pro salud de las mujeres y protección de la familia. A esto también le sumamos varias iniciativas que hemos tenido en una mesa, que aquí es donde yo quiero que tenga usted su corazón abierto, su corazón y su mente circuncidada, porque voy a tocar algunas vacas sagradas. Sí sabe usted el concepto de las vacas sagradas, ¿verdad? Hay países donde una vaca se para en medio de la calle y de ahí nadie la mueve porque es sagrada, nadie la toca. Así hay cosas en nuestra mente, conceptos e ideas que nadie los toca porque son sagrados. Por eso hoy les voy a tocar un par de vacas. De todas maneras yo me voy. Varios de estos logros, como por ejemplo la iniciativa de ley en el Congreso de la República, una iniciativa de ley por la libertad religiosa y de culto, no es un esfuerzo solo de pastores y de la iglesia evangélica. Nos hemos sentado en esa mesa no solo con los funcionarios, sino también con líderes de otras confesiones religiosas. Es una mesa interreligiosa. ¡Ecuménico! Empiezan a gritar algunos. Si vamos a la etimología de la palabra ecumenismo, pues sí, porque significa unidad. Si vamos a la especulación ecuménica religiosa, no, porque no estamos ahí para ver qué llevamos al culto. Estamos ahí, como yo les dije, para intervenir en las leyes, porque las leyes son las que crean cultura. Y si nosotros no salimos a esa puerta de oportunidad, si no nos subimos a esa ola de oportunidad, alguien más lo va a hacer. Y alguien más que quizás no tenga la misma luz que nosotros tengamos de la palabra del Señor. No sé si me está escuchando. El año pasado también inició una gran iniciativa que se llama Guatemala Adelante, que es un diálogo y acuerdos de país en el que se está llamando a todos los sectores del país para tratar 4 temas importantes de necesidad en el país. Para empezar, con la pandemia. Luego se sigue con la inclusión económica. Luego se va con la reactivación económica. Luego se sigue con lo que es la situación de la justicia y la corrupción, para luego abordar el tema de la multiplicidad, de la multietnicidad del país. Son temas que hay que entrarles en algún momento, y que porque los que debieran estar en la palestra buscando la unidad y el desarrollo del país no lo han querido hacer, no se ha podido. Otros se han metido con una agenda que lleva a la polarización, a la división entre hermanos guatemaltecos. Pero esta iniciativa Guatemala Adelante, que es un diálogo, hay representantes de todos los sectores. Hay 5 organizaciones que representan a la iglesia evangélica. Y es la primera vez que se le invita a la iglesia evangélica que tome lugar en un ejercicio de estos. Hermanos, podríamos quedarnos dentro del templo. ¿Qué necesidad tenemos? No nos van a pagar nada. Pero no podemos de otra manera ser sal y luz en este mundo si no salimos a estar entre los hombres que necesitan luz y sal, la sal que nosotros tenemos.
Quiero ir terminando porque me quedan como 40 minutos. Pero les quiero compartir unos datos importantes. El año pasado, ya a mediados de año, se empezaron a hacer algunos sondeos para ver hacia dónde se inclina el pensamiento de la gente, las posibilidades que se tenga en la sociedad respecto de la movilización política, porque el otro año se convoca elecciones. Y entonces, en estos sondeos se arrojó la siguiente información. Número 1. Los evangélicos representamos ya más o menos el 60% de la población. Bueno, aplauda. Yo creo que vale la pena celebrar, pero también esto es un compromiso. Esto es un camote del 60%. Perdón el hebreo, pero de por allá por donde yo vengo así se habla. Número 2. En Guatemala hay más de 40,000 templos evangélicos. Esto significa que hay 100 templos evangélicos por cada templo católico. Dígame usted si Dios no tiene alguna gracia sobre Guatemala. Número 3. De las personas encuestadas, 7 de cada 10 dijeron que van al culto los domingos. Solo aquí Lluvias dice que todavía no vienen, ¿verdad? Dijiste. Pero el año pasado, con todo y la pandemia, 7 de cada 10 personas encuestadas dijeron que van porque necesitan ir a buscar a Dios. Número 4. Entre las preguntas que se han hecho en esos sondeos, le preguntaron a la gente: ¿qué es lo que usted considera que se debe requerir del próximo presidente? Y la respuesta se dio en 3 líneas, diciendo que conozca de seguridad, que conozca a Dios y que conozca de economía. Y número 5. Se hizo una tabulación de la confiabilidad de las instituciones, la confianza que se tienen en las instituciones. Y hasta el año pasado, en el tercer trimestre, la Iglesia Evangélica de Guatemala alcanzó el 72% de credibilidad. 72. Le sigue la Universidad de San Carlos con el 67%, la Iglesia Católica con un 64%, los comerciantes con un 63%. ¿De dónde he sacado esto? Bueno, la fuente es Sid Gallup, Prensa Libre y CACIF. Los pastores tenemos mucho que ver con estos avances de la iglesia, porque cuando se hace un sondeo de la credibilidad de las iglesias, ¿saben a quién ponen en la luz? ¿Saben a quién le pasan los rayos X realmente? No es a la congregación, es a su pastor. Bendito sea Dios por eso, porque tenemos un gremio pastoral ético, íntegro. No somos perfectos, hermanos, tampoco no nos hagamos los ángeles, ¿verdad? No nos consideremos la cuarta persona de la Trinidad tampoco, ¿verdad? No. Tenemos nuestras fallas. Hay los contados por ahí que son unos bandidazos, pero la mayoría, gracias a Dios, nos portamos bien. ¿Cuántos que se portan bien están aquí? Que levanten la mano, que le den gloria a Dios. Todos tenemos un jardín que cuidar, hermanos. Todos tenemos un jardín que cultivar, ya sea en el palacio o sea más allá del río. Y por eso yo le llamé a este tema el principio del jardín y las voces más allá del río. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que han habido profetas del templo, profetas de la plaza entre la gente, profetas del palacio, los que aconsejaban al rey. Ezequiel, que vivió entre el año 595 al 575 antes de Cristo,
y cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza. Él fue un profeta al otro lado del río Quebar, entre la gente, entre los creyentes. En el año 458 antes de Cristo vivió también el profeta Daniel, que ni siquiera los hebreos lo consideran profeta. Nosotros los cristianos sí lo amamos como profeta, está entre los libros proféticos. Pero este profeta no estuvo ni en el templo ni entre el pueblo. A este profeta le tocó el palacio. Su nombre significa Dios es mi juez, pero también significa juicio de Dios. Fue un profeta que durante varios gobiernos babilónicos, comenzando con Nabucodonosor, él fue llamado como instrumento de Dios. Ezequiel fue profeta a la nación pagana y fue un instrumento de Dios entre su pueblo. Daniel fue un profeta de Dios en medio de una nación pagana para la gloria de Dios. Uno recibió visiones extraordinarias, el otro una sabiduría extraordinaria. En el gobierno, hermanos, o en el otro lado del río, sirvieron a Dios y hablaron en su nombre. Hoy hay profetas de púlpito, hay profetas en las plazas, hay profetas en el gobierno, hay gente orando, predicando, hay gente incidiendo en cosas de interés nacional. En el Palacio de la República de Gobierno, o podría ser en un COCODE de su comunidad, en el comité de padres de familia de su colegio, donde sea, pero seamos luz, salgamos a hacer lo que Dios nos ha mandado, a establecer el orden de Dios y el gobierno de Dios entre los hombres. Para esto quiero terminar diciendo que se ha requerido algo: respeto y humildad. Porque la clave o el clavo de la unidad es la humildad. Es difícil que la gente quiera poner sus ideas abajo para que la idea de alguien más se escuche. Es difícil si mi idea no lleva el nombre o el título del movimiento o del programa o del evento. Pero creo que hemos llegado a conocer una cepa de ministros que, como Abraham, logran poner a su Isaac sobre la piedra para que su mejor idea se sacrifique, para que lo que sea glorificado sea el nombre de Dios, no su organización, no su apellido, no su plataforma. Cada uno de nosotros, donde Dios nos haya puesto, levantémonos como el pueblo se levantó en el tiempo de Nehemías. Cada uno alrededor del muro, construyendo la parte que le correspondía para poderle dar vivienda y protección a su familia. En una mano la espada y en otra mano la cuchara de albañil. Pero cuando todos escuchaban el shofar, cuando escuchaban la trompeta, todos acudían a defender el lugar que necesitaba ser defendido. Cada uno en su lugar, pero atentos cuando seamos llamados al otro lugar. Puestos de pie, quiero contarles que este 9 de marzo, el miércoles próximo, va a ser el primer día nacional que fue decretado recientemente, el 9 de febrero, por el Congreso de la República de Guatemala. A partir del 9 de marzo, todos los días 9 de marzo del año serán reconocidos como el Día Nacional, por ley, el Día Nacional de la Vida y de la Familia. Porque Guatemala respeta, cultiva, bendice la vida y la familia. Desde el domingo, desde el lunes 7 hasta el viernes 11 habrá un congreso, habrán varias actividades donde todos ustedes están invitados. Solo tienen que ingresar a la plataforma eventoscristianos.org, inscribirse. Todos los eventos son gratis para los guatemaltecos. Van a haber ponencias sobre la vida, sobre la familia, sobre el gobierno, sobre el liderazgo, que vale la pena que la iglesia pueda participar.
Y el 9 de marzo a las 10 de la mañana en la Plaza Central, en el Palacio Nacional, se develará el monumento a la vida y la familia. Una declaratoria del Congreso Iberoamericano de Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Démosle la gloria al Señor. Este es un logro, esta es una meta, pero es el principio. Esto solo comienza porque lo mejor está por venir y los hijos de Dios vamos a participar. La iglesia del Señor no se va a quedar encerrada. La iglesia del Señor no va a regresar a recluirse, va a levantarse en esta ola de bendición. Porque como decía nuestro finado amigo y compañero del Consejo Apostólico de Guatemala, el apóstol Romeo Guerra, lo que se ha ganado en oración hay que mantenerlo en oración. Yo quisiera agregarle que lo que se ha logrado en unidad hay que defenderlo con sabiduría e integridad. Hermanos, les animo con todo mi corazón que oremos por Guatemala, que oremos por las naciones, hasta donde estará llegando este mensaje y hasta donde nosotros enviamos nuestra bendición, a Europa, al norte de América, a Centroamérica, a Sudamérica, a todos los pastores, a las lindas congregaciones de esta red y a otros lugares donde esté llegando, declarando que este es el tiempo de la iglesia del Señor para establecer el reino del Señor en la tierra. Es aquí, ahora, a través de nosotros. Para este tiempo el Señor ha levantado a su iglesia y vamos a decir: sí, Señor, envíame a mí.